es de entre una hora y media y 2 horas. Es decir, todo eso vieron quienes fueron el otro día, que imagínense que entrar por una puerta, salir por la otra, y todo eso con más gente circulando, va a representar una demora. Con lo cual, yo estimo que el tiempo neto para realizar el examen va a ser de 1 hora y 10 aproximadamente. Dicho lo cual, estimo que sería conveniente que hiciéramos un examen como máximo de 3 preguntas, eventualmente hasta 2 preguntas inclusive. Una de las preguntas va a ser sobre este tema que vamos a comenzar a desarrollar hoy, es decir, el periodo de la globalización. Con lo cual, ustedes tendrían el 33% o el 50% del examen, por lo menos claramente definido en cuanto a lo que se va a preguntar. Porque una pregunta va a tener que ver con este último tema y va a tener que ver con el texto de Eric Hobsbawm que les envié y que espero que hayan recibido bien y hayan podido ver. Y vamos a comenzar a trabajar hoy y la clase del miércoles, porque el sábado que viene es feriado, de acuerdo a... es feriado. ¿Los sábados son feriados? ¿Existen los sábados feriados? Sí, deberían Este existir. particular sí, profe. Con la gente que trabaja los sábados no merece nada, ni siquiera un sábado feriado. Pobre la gente de los sábados, che, La gente por de los favor. sábados siempre, yo insisto, deberíamos tener no sé, una institución que nos apañe, o que apañe nuestras penas. Bueno, lo de los finales está bien, más o menos la idea es esa. No les puedo decir el horario. Cuando lo tenga, se los voy a decir. Me están pidiendo, eso sí, el envío de quienes queden en condiciones de rendir ese examen. Pero a eso hay que sumarle también, porque ustedes, yo, somos un eslabón más en una larga cadena. Les chiques que tengan que rendir el examen y que hayan cursado en otros cuatrimestres, que se van a sumar a este llamado de examen también. Cuando sepamos esa cantidad, se podrá saber qué aula, se podrá saber qué horario, etcétera, etcétera, etcétera. Les recuerdo, el 24 tienen que entregar el trabajo, creo que contesté casi todos los correos de quienes me han enviado su primera respuesta del segundo trabajo, que en general están bastante bien y bueno, nada, eso. Les pido que sigan enviando a medida que puedan eso. ¿Vieron lo que les mandé? Las 2 cosas que les mandé. Sí, no, perdón. ¿Algún comentario para hacer a eso? Muy impresionante el desierto lleno de ropa. El desierto lleno de ropa, parece una novela surrealista, ¿no? Jamás lo había visto eso, jamás. Parece un cuadro de Dalí. ¿Alguna vez escribió un libro? ¿Cómo? ¿Alguna vez escribió un libro? Usted. Si yo escribí el libro, y te podría mostrar un montón de libros que escribí. Mirá, te voy a mostrar. Yo escribí muchísimos libros. Este, por ejemplo, mirá justo donde abrí. Este es un libro que yo escribí, ¿ves? Mirá. Yo lo escribí todo. El gobierno de Perón. No sé por qué justo abrí. Sí, escribí un montón de libros. No, Fran, no importa si yo escribí o no escribí. Seguramente escribí, pero bueno. Nada, ya va a llegar mi momento de publicarlo y de hacerme conocidísimo. Pero todavía no llegó, pero va a llegar. Impresionan un poco esas cosas, ¿no? Es muy, muy fresquito esto del desierto, de la ropa, esto del fast fashion. Son ideas raras. Y la otra noticia, no, tiene ya algunos años más, creo que es del año 2013 o 2014, ¿no? Estas factorías de grandes marcas occidentales que producen manufacturan sus productos en países tales como, bueno, sí, Bangladesh, Sri Lanka y demás, ¿no? Y donde las personas trabajan en condiciones, ¿cómo decirlo? ¿Qué palabra usarían? Es esclavitud,
no. Sí, inhumanas. Es raro, yo no sé, pues tienen un salario después de todo, pero uno diría que tienden a ser bastante parecidas a la esclavitud. Entonces, ahí tenemos dos aspectos principales del proceso de globalización. En esas dos noticias tenemos dos aspectos principales del proceso de globalización, particularmente en el tratamiento que le da Eric Hobsbawm en este capítulo que se llama El fin del milenio. Entonces, ustedes recuerden eso que yo les mandé, y más o menos van a poder articular el capítulo, lo van a poder articular en términos del planteo que él realiza allí. Él dice lo siguiente: el fin del milenio, esto es el periodo que se abre a partir del colapso de la Unión Soviética en 1991, y que vamos a llamar el periodo de globalización. ¿Globalización de qué? Globalización del capitalismo. El capitalismo, hasta el colapso de la Unión Soviética, se ofrece como un discurso que ya no es una alternativa, sino la única vía posible de desarrollo económico y social. Es el auge del neoliberalismo presentado a sí mismo como decurso natural de la historia. ¿Qué dice Hobsbawm? 1991 significa el colapso de una estructura geopolítica mundial, que era la del siglo XX corto, que era la de los antagonismos, que era la que había heredado, tras la Segunda Guerra Mundial, esa forma de Guerra Fría y que de alguna manera, si ustedes lo recuerdan, había forzado al capitalismo a reconvertirse en el marco de la Segunda Guerra Mundial, en el marco de lo que habían sido las catástrofes de la primera parte del siglo XX, a reconvertirse en términos de estado de bienestar, intervenciones estatales en la economía, redireccionamiento de los recursos. El colapso del sistema comunista va a significar el triunfo simbólico del capitalismo, que se va a acreditar ese triunfo y que se va a presentar a sí mismo como vencedor en esa disputa. El fin del siglo XX corto significa para Hobsbawm también, y lo dice de una manera muy particular, el fin de las guerras de religión. Esas guerras de religión entre sistemas, estas guerras de religiones laicas, llegan a su fin. ¿Por qué él habla de guerras de religión? Él dice: si el siglo XX corto fue el enfrentamiento entre el capitalismo y el comunismo, simbólico y real, en los países de la periferia durante la Guerra Fría, fue el enfrentamiento entre dos discursos. Y fue el enfrentamiento entre dos discursos que, aún presentándose dentro del marco de la razón y presentándose en contra de la religión, habían heredado de la religión esta idea de lo que podríamos llamar una promesa de felicidad. El siglo XX corto ha sido una era de guerras religiosas, aunque las más militantes y sanguinarias de sus religiones fueron ideologías laicas nacidas en el siglo XIX, cuyos dioses eran abstracciones o políticos venerados como divinidades. La fuerza de esta religión, estoy leyendo el texto que vamos a compartir, ¿no? La fuerza de estas religiones no residía tanto en su capacidad para movilizar emociones emparentadas con las religiones tradicionales, algo que el liberalismo ni siquiera intentó, sino en que prometían dar soluciones permanentes a los problemas de un mundo en crisis. Y fue precisamente en lo que fallaron cuando acababa el siglo. Entonces él habla de utopías. Él dice que el liberalismo, como el comunismo, son utopías de programas políticos y económicos que garantizarían u ofrecerían al menos una promesa de felicidad en caso de que esos programas se cumplieran al pie de la letra. Entonces él dice, estas dos utopías fracasan. Fracasa el comunismo, porque el comunismo realmente existente no solamente que fracasa desde lo económico, sino que también fracasa en las barbaridades
cometidas durante el estalinismo en la Unión Soviética y en el bloque comunista en general, sino que también fracasa, dice, pero esto es menos visible, leo, la utopía antagónica a la soviética también estaba en quiebra. Esta era la fe teológica de una economía que asignaba, esto está más tardilla en el texto, que asignaba totalmente los recursos a través de un mercado sin restricciones, en una situación de competencia ilimitada. Y se creía que este estado de cosas no solo producía el máximo de bienes y servicios, sino también el máximo de felicidad y el único tipo de sociedad que merecía el calificativo de libre. Esa utopía, la utopía neoliberal, también había fracasado. Entonces, el siglo XX era el fracaso de las dos utopías. El fracaso de todos los programas que se habían, el fin del siglo XX corto, que se habían presentado a sí mismos como una solución para los problemas humanos. Ahora, la visibilidad del colapso del bloque comunista lleva al capitalismo, y particularmente al capitalismo neoliberal, a presentarse triunfando en esa batalla. Pero Hobsbawm dice, sin embargo, cuando se intentó aplicar terapias de choque recomendadas por asesores occidentales, se refiere al neoliberalismo, se refiere a Margaret Thatcher del Reino Unido, se refiere a esto que él llama el dejar hacer total, el laissez-faire total por parte del Estado. Los resultados fueron económicamente desastrosos y espantosos desde un punto de vista social y político, lo que leímos sobre la Argentina en los años 90. Entonces, tenemos que pensar que el final del siglo XX corto y el periodo de la globalización no se encuentra en el marco de esa desorientación discursiva de la cual se sirven los esquemas vinculados al liberalismo para presentarse como una solución ante el fracaso de aquellos programas que van a ser identificados con la experiencia comunista y a los cuales se va a asociar el rol del Estado, que a partir de los años 90 va a correrse de ese, o va a ser corrido de ese manejo de la economía y en el marco de discursos que van a restringir la capacidad de acción de los estados nacionales. Es decir, el fin del milenio nos va a encontrar con una erosión de las capacidades vinculadas a la intervención que los estados-nación puedan tener sobre los procesos económicos y sociales dentro de economías crecientemente liberadas y cuyos recursos crecientemente van a quedar en manos del mercado, y del mercado planteado en términos corporativos. El capitalismo entonces no solamente avanza en ese sentido discursivo, sino que también puede avanzar sobre regiones del mundo que hasta los años 80 y 90 habían quedado bajo la égida, o quedaban bajo la égida del bloque comunista. Entre esas regiones, bueno, ciertos países orientales, en los cuales el capitalismo va a avanzar y va a comenzar a utilizar como factorías y va a comenzar a producirse, entre otras cosas, una de las cuestiones que en términos económicos vamos a ver en este texto, que es, por ejemplo, la migración o la transferencia del sector productivo de países del primer mundo industrializado a países del lejano oriente. Es decir, el traslado de los procesos industriales de los países centrales a países de la periferia, que va a generar en el mediano y en el largo plazo, la destrucción de puestos de trabajo industriales en países centrales. Por ejemplo, Estados Unidos de Norteamérica. Esto que se va a conocer en Estados Unidos como el cinturón de óxido, o el Rust Belt, se llama toda la Illinois, Chicago, Cleveland, Indiana, toda una serie de ciudades del norte de Estados Unidos, Detroit, cuya producción fabril va a ser migrada a México, va a ser migrada a China, va a ser migrada a países de la periferia, y en esas regiones de Estados Unidos se va a comenzar a perder Milwaukee, una serie de puestos de trabajo vinculados a la industria que van a ir generando una situación de
miseria y marginalidad en regiones que habían sido prósperas. ¿Por qué? Porque el capitalismo neoliberal dispone del mundo como espacio productivo y dispone de países con escasas o casi nulas regulaciones laborales que le permiten producir a un costo irrisorio. Al final de este proceso, la emergencia de personajes como Donald Trump que prometían volver a trasladar esos procesos productivos a territorio norteamericano, ¿no? Make America Great Again y todas estas cosas, ¿no? Hagamos a América nuevamente grande, forcemos a que el capital comience a producir nuevamente en nuestro territorio. Es decir, un discurso que apelando a un nivel de nacionalismo, a lo que apelaba en realidad era a los efectos de la globalización, inclusive en los países con economías más grandes y más desarrolladas hasta los años 90. Entonces, los procesos de globalización producen esa migración del trabajo industrial, esa migración del trabajo productivo. Producen, entre otras cosas, algo que es muy interesante, que es la división entre diseño y producción. Por ejemplo, en los países centrales se continuarán diseñando los objetos que se producirán en países de la periferia. Se continuarán diseñando los objetos, se continuarán desarrollando las marcas, pero la producción quedará cada vez más radicada en países periféricos. Primera parte de lo que les mandé hoy, ¿no? En estados muy débiles y en estados parasitados por las corporaciones que encuentran en esos estados débiles las mejores condiciones para la reproducción del capital, es decir, trabajadores sin derechos, en condiciones de cuasi esclavitud, con costos o inversiones bajísimas en infraestructura y que producen a un costo tal y tan bajo que permiten que esas prendas, por ejemplo, en el caso de lo que veían hace un rato, se vendan en cualquier rincón del mundo a un precio más bajo que si se produjeran, en este caso era en Chile, pero podría ser en Argentina o podría ser en cualquier otro lugar. Imagínense la imposibilidad de desarrollar una industria textil si no hay una presencia del Estado que garantice el bloqueo del ingreso de esas prendas. Entonces, el fin del milenio es el quiebre de una estructura, el fin del milenio es el final de esos discursos que prometían soluciones o que prometían de alguna manera algún tipo de prosperidad. Recuerden esto de la mano invisible del mercado, recuerden esto de la opulencia universal de las clases menos favorecidas que planteaban Smith 2 siglos atrás, ¿no? Y ni hablar de las promesas de felicidad del marxismo, del comunismo. Eventualmente esos... Sí, Gabriel. Perdón. ¿Y por qué entonces? Porque usted dijo al principio que ambos modelos fracasaron, ¿no? En la promesa de felicidad. ¿Y por qué termina avanzando finalmente el capitalismo? Porque la caída del comunismo fue tal que dejó como desterrada la posibilidad de que volviera como un modelo, ¿o por qué fue? No dejó de estar, no hay que ser apocalípticos en ese punto. Sí pensarlo en términos de los años 90. Estamos pensando en los años 90. Está muy bien lo que preguntás o lo que señalás. No estamos pensándolo en términos del año 2021. Estamos pensando en los años 90, y en los años 90 el colapso de la Unión Soviética, el fin de las instituciones de la Unión Soviética, la guerra de los Balcanes, la aparición de una multitud, una miríada, estaría tentado de decir, de pequeños estados con muy poca capacidad de intervención efectiva sobre la realidad, se presenta como un colapso del comunismo. Eso es lo visible. Eso es muy visible en ese momento. Entonces, desde los años 90, lo que plantea Hobsbawm es que lo que es palmario y lo que el occidente capitalista tiene una enorme habilidad para desplegar y plantear, es el fracaso del comunismo. Lo que permanece soterrado, invisibilizado, de alguna manera menos evidente, son los efectos
que el neoliberalismo producía en las sociedades en las cuales se iba desplegando. No sé si pude dar cuenta de lo que vos decías, Gabriela. Sí, gracias. O sea, por ejemplo, esto que hablábamos ahí voy, Martín. Esto que hablábamos en la clase pasada. En Argentina, los efectos del neoliberalismo en términos económicos se registran a finales de la década del 90. Se registran palmariamente a finales de la década del 90. Pero hay una ventana de 5 o 6 años en la cual el capitalismo liberal se presenta como una solución y se presenta como un discurso triunfante en esa lucha. Lo que Hobsbawm plantea, y por eso es interesante el texto, es esto que les leía, ¿no? Porque no es evidente, ni siquiera hoy para mucha gente es evidente. Pero para muchas personas no es evidente el fracaso del neoliberalismo, no lo es. Pero lo que plantea Hobsbawm es, otra vez, leo, cito, porque no está hablando de un fracaso del capitalismo siquiera, está hablando del fracaso en una economía que asignara totalmente los recursos a través de un mercado sin restricciones. Él no habla del capitalismo como una intervención del Estado, de las regulaciones públicas y en cuestiones que vamos a leer más adelante en el texto. Él va a decir, por ejemplo, el capitalismo liberado del Estado como agencia de control ecológico, por ejemplo, puede producir un desastre. Entonces, lo que él está planteando no es ni siquiera un fracaso del capitalismo, él está planteando un fracaso, una utopía que asignara totalmente los recursos a través de un mercado sin restricciones. Entonces plantea esa utopía que es la antagonista a un Estado absolutamente controlador de la economía y de los proyectos sociales. Esas dos utopías fracasan. Sucede que el capitalismo se presenta como triunfante en una batalla y su fracaso se escamotea en el marco de una información que circula autorreferencialmente, justificando ciertas consecuencias de ese propio fracaso. Sí, Martín. No, en realidad ya está, porque tenía una duda, pero con lo que acabaste de decir creo que ya la pude resolver. Igual hay una cosa que me sorprende de, obviamente, la caída de la Unión Soviética y la caída del muro de Berlín, ¿no? En general también es como, se ve como la victoria del capitalismo, que bueno, ahora lo que estás comentando es que no es tan así, por lo menos para Hobsbawm, sino que están fracasando los dos modelos porque no pueden darle el bienestar que la gente quiere. Ahora, al mismo tiempo, toda esa caída del comunismo que se ve reflejada en esto de la Unión Soviética, China sigue viviendo y coleando y hay 1.500 millones de personas viviendo así. O sea, es como que quizás es un reflejo de que cayó la Unión Soviética, ganó el capitalismo, pero hay 1.500 millones de personas que siguen viviendo bajo un régimen comunista y están ahí vivos. O sea que... Exacto, por eso digo, pensémoslo en el marco de los años 90. Claro. Este texto lo tenemos que pensar, este texto es extraordinario, porque es del año 94, ¿sí? 1994, 3 años después del colapso de la Unión Soviética. Me gustaría que vieran una película que se llama Goodbye Lenin, si no la vieron. Que es una película que además de ser muy divertida, está muy bien. Y una serie hay una serie de series, una serie que tiene 3 temporadas que se llaman Deutschland 84, 86 y 89, creo que es una serie ambientada en la Alemania oriental de los años 80. Está buena, es entretenida, hay una historia de espías y soviéticos y capitalistas y todas esas cosas de los 80. Pero si pueden mirar esa película Goodbye Lenin, yo les pediría que las miren. Insisto, igual habría que discutir hoy día qué es China, ¿no? ¿Qué significa la economía china hoy en día? Lo que es sí, técnicamente la segunda o primera potencia económica mundial, con un régimen que, bueno, se autodenomina comunista, pero habría que ver qué es, o tendríamos que sacarle un poco la carcasa y tratar de pensar de qué viene un poco todo eso, o cuál es la división mundial del trabajo, o cuáles son los nuevos antagonismos o las nuevas, entre comillas, guerras frías, reales y económicas que atravesamos hoy día. Y
cuáles son las nuevas relaciones internacionales que atravesamos hoy en día. Pero está muy bien el señalamiento de Martín y también el de Gabriela desde ya. Pero planteemos el texto del año 94, planteémoslo por ejemplo en Argentina. Usemos estas categorías para pensar en la Argentina de un post-alfonsinismo, donde lo que viene a plantear el menemismo es exactamente esto que dice Hobsbawm, exactamente esta idea de que el Estado se tiene que retirar de su intervención en lo económico, en lo social, etc. ¿Por qué? Porque al decir, y sería la realización argentina de este fin del milenio, al decir de los ideólogos del menemismo, la hiperinflación de lo que daba cuenta era el fracaso de las regulaciones estatales de la economía. Lo que venía a decir ese discurso falso era que la hiperinflación se había producido porque había una economía que estaba distorsionada por el Estado interviniendo en la fijación de precios, el control de la moneda, etcétera, etcétera. Cuando en realidad sabemos que lo que se trataba era una destrucción de un sistema productivo que había comenzado durante la dictadura del 76. Pero el discurso del neoliberalismo planteado en términos de fundamentalismo de mercado venía a situar ese colapso y a justificarlo y a fundamentarlo en términos del fracaso de las regulaciones estatales de la economía. Quiero decir, hay un discurso que se construye alrededor de la caída de la Unión Soviética y que tiene que ver justamente con esto que les estoy diciendo. Pero lo cierto es que hay mucha desorientación, dice Hobsbawm. El fin del siglo XX corto es el fin de un sistema mundo, que es el mundo de la Guerra Fría. Es el drenaje de poder de los estados. Emergen, plantea Hobsbawm, muchos estados y muy débiles, y otros estados que ceden parte de su soberanía económica principalmente a, por ejemplo, organismos internacionales. Entonces, la globalización es fundamentalmente el neoliberalismo presentándose como discurso único, presentando que el decurso natural de la historia, hay un nuevo mundo, dice Menem, y hay que en los 90 decía, y hay que adaptarse a ese nuevo mundo, y adaptarse a ese nuevo mundo implica que los estados tienen que fijar las condiciones que los mercados vayan exigiendo para la erradicación de capitales. Y en el marco de ese discurso autorreferencial, la cesión de facultades y de soberanía a organismos internacionales, por ejemplo, de crédito en el caso argentino. Lo vimos en el caso de la economía menemista, como la convertibilidad implica que el Estado cede su capacidad de regular o darse una política monetaria. Como el Estado cede la capacidad de redireccionar inversiones, porque las inversiones quedan en manos privadas. Entonces, el neoliberalismo implica ese discurso, sumado a la emergencia de una enorme cantidad de estados en Europa del Este, por ejemplo, con una muy frágil capacidad o posibilidad de intervenir en la economía. Piensen en el Estado argentino en 1950 y piensen en el Estado argentino en 1996 y se van a encontrar con un aparato institucional que en el primer momento tenía una enorme capacidad de definir los procesos económicos, una enorme capacidad de redefinir la redistribución de la riqueza y los procesos productivos, y con un Estado que en el año 96 o 97 se limitaba a modificar sus marcos legales y regulatorios para intentar captar unas inversiones que en definitiva no terminaban llegando, y se guardaba para sí el rol de gendarme de esos intereses privados, el rol de ejercer la seguridad y de garantizar la libre circulación de bienes y personas en el marco de una economía casi integralmente desregulada. Y si hacemos un corte y sacamos dos fotos, una en 1950 y una en 1996, nos vamos a encontrar con una diferencia abismal.
Si en 1950 el Estado acaparaba las exportaciones, acaparaba las importaciones, regulaba el ingreso de la moneda, redirigía recursos del sector agropecuario al sector industrial, fijaba salarios, garantizaba derechos, etc., en 1996 nada de eso va a suceder. Lo loco es, para retomar el tema anterior, que ambos procesos estaban liderados por gobiernos, por lo menos nominalmente peronistas. Entonces, desorientación. Hobsbawm dice, el fin del siglo XX corto implica una fuerte desorientación. Los programas que se habían presentado a sí mismos como posibilidades de desarrollo humano, y en este sentido plantear las economías mixtas vinculadas a capitalismos con fuertes intervenciones del Estado, qué sé yo, las economías europeas de los años 60, la edad de oro, el Estado interviniendo fuerte en la economía, pero a la vez inversión y desarrollo de capital privado. Para Hobsbawm, claramente las economías que mejores funcionaron, las economías que más respuestas sociales dieron, fueron esas, en lo que el autor plantea y en lo que humildemente esta persona que le está hablando piensa. Esos programas se encontraban desmantelados. Desorientación y avance del capitalismo neoliberal. Muy bien, esa es la primera parte del texto. Es la primera parte del texto que ustedes tienen para leer. El punto, si se quiere, el punto 1. Él habla de la democratización de los medios de destrucción. Dice, inclusive, esto es muy interesante porque también tiene que ver con la pérdida de capacidad de uno, en algunos lugares del mundo, de uno de los roles centrales y que definían al Estado moderno. Ustedes recuerdan, el Estado moderno se definía, entre otras cosas, por el monopolio de los medios de coerción. ¿Recuerdan eso? Eso era fundamental en la definición de lo que era un Estado moderno. Y Hobsbawm va a decir, en el marco de esta proliferación del tráfico de armas que se produce a partir del fin de la Guerra Fría y la necesidad de seguir, de producir y de vender armas, y ya no en el marco de una carrera armamentista entre dos grandes superpotencias, sino en el marco de un nuevo mundo que se presenta, y esto también va a lo que preguntaba Gabriela, que se presenta en los primeros 90 como muy fuertemente unipolar, se presenta hegemonizado casi completamente por Estados Unidos de Norteamérica, es la Operación Tormenta del Desierto, es el presidente Bush avanzando sobre Medio Oriente, es un mundo que no es el mundo multilateral o con la fuerte presencia de China como superpotencia económica que tenemos hoy en día. Es un mundo que se presenta hegemonizado por una superpotencia que es Estados Unidos de Norteamérica. En ese marco se produce, dice Hobsbawm, por ejemplo, una democratización de los medios de destrucción. Esto es, lo dice entre comillas, ¿no? Ahí donde el marxismo planteaba una democratización de los medios de producción, paradojalmente lo que se democratizan son los medios de destrucción. Esto es el control de las armas. Grupos paraestatales en Europa del Este, en Medio Oriente, acceden a armas. Podemos pensar, si se quiere, lo que va a ser el Estado Islámico, podemos pensar lo que va a ser Al Qaeda, podemos pensar inclusive en lo sucedido en Colombia y vinculado con el narcotráfico, donde el Estado colombiano casi pierde una parte del control territorial del Estado, ¿no? Es decir, los Estados nacionales pierden control territorial a manos de grupos que manejan un poder de fuego o de fuerza armada que es casi análogo al de los estados. Entonces él dice, dentro del drenaje de poder estatal aparece esta democratización de los medios de destrucción, inclusive vinculada a lo que tiene que ver con la privatización de ciertas misiones militares o de control territorial por parte del Estado norteamericano. No sé si ustedes están al corriente de esto, que en Medio Oriente terceriza el control territorial de ciertas zonas de, por ejemplo, Bagdad, Irak o Afganistán, que no están en control directo del Estado norteamericano, sino que están en control directo
de corporaciones en las cuales el Estado norteamericano terceriza funciones militares. A mí me pareció muy loco eso siempre. Hay una compañía que se llama Blackwater, que después se llamó Academy o algo por el estilo, que eran ex militares norteamericanos que formaron una corporación que presta servicios de seguridad militar y que domina, por ejemplo, o dominaba hasta una época, una parte de la ciudad de Bagdad, en la cual para entrar había que pedirle permiso a esa corporación, cosa que a mí siempre me pareció muy loca. O sea, este territorio lo maneja una corporación. Que decía Estela Maris, si vas a preguntar algo, creo, o a decir algo. Perdón, no, llegaba, me acomodé y prendí la camarita y en vez de prender la cámara, levanté la mano, perdón. Bueno, buenas tardes, entonces. Buenas tardes. No, los vengo escuchando, pero desde el bondi. Sí, Entonces, yo perdón. te veía ahí como un nombre ilustre en nuestra sala. Entonces, Ilustre. sí, acá somos todos ilustres, somos gente importante. Entonces, esa es la primera parte del texto. Desorientación, caída de los grandes programas políticos y religiones laicas del siglo XX corto, falta de respuesta a esos programas, y ante ese fracaso, que se presenta como un fracaso estentorio, la caída del muro de Berlín, el colapso de la Unión Soviética, las guerras en los Balcanes, el capitalismo neoliberal presentándose a sí mismo como única posibilidad de continuidad histórica, y drenaje, insisto, de los poderes estatales como los pensamos de acuerdo a la ficha de Garabedian. En la ficha de Garabedian habíamos visto soberanía de los estados-nación, monopolio de los medios de coerción, soberanía sobre los procesos económicos. Bueno, esas categorías en los procesos de globalización se ven erosionadas, se ven discutidas, se ven menoscabadas, y sobre todo en la década de los 90. Piénsenlo en línea con el proceso de la presidencia de Carlos Menem en la Argentina. Piénsenlo en esa línea del texto de Maristela Svampa, el texto de Quiroga. Y fíjense que va a empalmar lo que plantea el texto de Hobsbawm, que está hablando de una escala mucho más grande, con lo que particularmente planteamos para la historia argentina. Digo, retiro del Estado, pérdida de capacidades, falta de control de la economía, erosión de ese monopolio de la fuerza, inclusive pensándolo en términos del Estado argentino, en todo lo que tiene que ver con la privatización de servicios de seguridad en comunidades que se van cerrando territorialmente, barrios cerrados, etc. En el punto 3 hay una parte muy interesante del texto, esto aparece como pregunta siempre, porque lo lindo es que Hobsbawm, que era un tipo viejo cuando ya escribía este texto, termina el texto, la última palabra del libro, el libro es un mamotreto, es este libro que yo tengo acá, este libro que tengo acá, que se llama Historia del siglo XX corto, que es este libro que tengo acá y que tiene cerca de 700 páginas en esta versión. La última palabra del texto, última, es acá y en otro lado, oscuridad, ¿no? El texto termina con la palabra oscuridad. O sea, el último párrafo de este capítulo que ustedes tienen para leer es este. No sabemos a dónde vamos, sino tan solo que la historia nos ha llevado hasta este punto. Y si los lectores comparten el planteamiento de este libro, ¿por qué? Sin embargo, una cosa está clara. Escuchen esto porque es genial. Dice, la actualidad que tiene este texto es formidable. Sin embargo, una cosa está clara. Si la humanidad ha de tener un futuro, no será prolongando el pasado del presente. Si intentamos construir el tercer milenio sobre estas bases, fracasaremos. Y el precio del fracaso, esto es, la alternativa a una sociedad transformada, es la oscuridad. Así termina el texto. Así termina el texto. Y en el punto 3 de este capítulo, que está, cuyo último párrafo es ese, que, claro, pero fíjate sobre lo que va a escribir el tipo acá. El punto 3 de este capítulo, él dice, hay dos problemas centrales.
dos problemas centrales. No en el corto plazo, no en el año 94 en el cual él está escribiendo este texto, sino a largo plazo. Hay dos problemas que son centrales en el mundo del fin del milenio. En el mundo del año 94, dice Hobsbawm, cuando yo estoy escribiendo este libro, hay dos problemas centrales. ¿Cuáles son esos dos problemas centrales y a largo plazo decisivos? El problema demográfico y el problema ecológico. Los dos problemas centrales que encara el mundo como una totalidad y la humanidad como una totalidad difícilmente pensable, pero como totalidad al fin. Porque si ustedes están de acuerdo conmigo, hay algo que de alguna manera, no sé qué es, les pido a ustedes que colaboren con eso, si pueden decir algo, qué es lo que nos emparenta como sujetos humanos, por decirlo de alguna manera. A mí me cuesta definirlo, pero creo que existe. Algo que nos hace formar parte a todos de lo mismo, o por lo menos intento creer eso. No sé qué sería, si la relación con lo verbal, si la posibilidad de reírnos, si la posibilidad de sentir amor, no tengo idea qué es eso, pero algo hay. La racionalidad, ponele. No, yo no lo No pensaría. nos emparenta eso igual, es verdad. No lo pensaría por ese lado, no sé por dónde, pero él dice, hay dos problemas que tenemos como un todo, no sé algo, pero dice, si somos un todo colectivo, en alguna parte, y él evidentemente intenta creer eso, tenemos dos problemas centrales que son el problema demográfico y el problema ecológico. Y esto para mí es fundamental. Dice, el mundo hegemonizado por el capitalismo globalizado, que es el mundo de los 90, tiene un problema central, que es el problema ecológico. Hobsbawm dice, si los estados no intervienen sobre una economía crecientemente regulada por el mercado, que produce sujetos adictos al consumo, que produce consumidores, porque ya no producen productores las sociedades occidentales más desarrolladas, sino que producen consumidores, a diferencia del mundo de la revolución industrial, que era un mundo en el cual lo que se producían, los colegios, Sarmiento, los sistemas educativos, era un mundo que producía productores, que producía obreros y obreras que vayan a una fábrica a producir durante una determinada cantidad de horas. El mundo de la globalización, el mundo de la posmodernidad, lo que produce son consumidores. Produce sujetos que consuman esto, por eso está otra vez en ese video, que consuman fast fashion, que consuman 50 remeras por año, no una remera por año. ¿Sí? Entonces, en una economía basada en el consumo de masas cada vez más acelerado, dentro del cual, en ese esquema, la producción queda cada vez más concentrada en enormes factorías, garantizada por el trabajo de una mano de obra muy barata y por una robotización y una maquinización cada vez más impresionante, hay un problema ecológico central. Eso es insostenible en el largo plazo. Y no solamente los combustibles fósiles, plantea Hobsbawm, sino en general esa ética y esa dialéctica del consumo interminable. Y por otro lado, cómo congelar el crecimiento, es decir, cómo llegar hasta un nivel de crecimiento y de consumo, es decir, no consumamos más que lo que venimos consumiendo sin incrementar la desigualdad. Es decir, cómo rechazar, por ejemplo, piénsenlo en términos de lo que va a ser la explotación del litio en el norte de Argentina, el norte de Chile, el sur de Bolivia. Piensen en esos yacimientos de litio, que va a ser otra vez, ¿no? El capitalismo extractivista buscando recursos en una región. Piensen en cómo rechazar las eventuales inversiones que puedan producirse en esa área, que son inversiones que podrían eventualmente, y sobre todo si están mediadas medianamente por los estados-nación, generar trabajo y riqueza para esas regiones, sobre todo de estos tres países, y sobre todo de Bolivia en este caso.
cómo evitar o cómo congelar el crecimiento sin congelar también la desigualdad. Profe, Sí, perdón que me interrumpa. Y con respecto a la otra crisis o al otro desafío que planteaba Hoffman, el tema de crecimiento demográfico, pensando, o sea, me puse a pensar como todas las veces en donde ciertos estados o naciones quisieron controlar eso y siempre fue como algo mal visto, ¿no? Que querer como controlar el crecimiento de la población. Pero sin embargo, es algo que tarde o temprano nos va a sí. traer consecuencias. Igual eso lo vamos a ver porque hay una especificidad y lo que dice Hobsbawm es, menciono solamente esto y lo vamos a retomar. Lo que dice Hobsbawm es los países más desarrollados no tienen crecimiento demográfico. Justamente. Los países que tienen un crecimiento demográfico exorbitante y desmesurado son los países menos desarrollados del mundo. Son los países del África subsahariana, por ejemplo. Nigeria tiene una población proyectada, creo que para el año 2040, 2050, de 750 u 800 millones de habitantes. Senegal, etcétera. Sí, Joel, adelante. Que menciona ese crecimiento demográfico, ¿cuáles serían los factores o que generan eso en países menos desarrollados y no así los países más desarrollados? En los países más desarrollados es más fácil explicarlo. Digo, hay unas modificaciones en la subjetividad que llevan a, y cuando digo países más desarrollados, voy a poner de ejemplo a la ciudad de Buenos Aires, que no sería lo más ajustado a la definición, pero uno podría decir, si en la ciudad de Buenos Aires hay una tasa de fertilidad por mujer de 7,2 a comienzos del siglo XX, 100 años después es de 2,1, 2,2, con lo cual lo único que hay es como un mantenimiento de la población. Y tiene que ver con muchas cosas, tiene que ver con planificación familiar, anticoncepción, en la modificación en el rol, en los deseos, el cuestionamiento de la maternidad como destino, la necesidad de la modificación en general de lo que es la subjetividad en esas sociedades capitalistas, urbanas, etc. Ni hablar de países europeos y de ciudades europeas como sea Roma, Berlín, etc., las cuales la población envejece y se achica, se contrae en términos absolutos, ¿no? Le pagan a la gente para que vaya en los países pequeños de Europa, le pagan en parejas para que vayan a poblar el país. Sí, hay una serie de políticas que alientan el crecimiento de la tasa de fertilidad, que tiene que ver inclusive con licencias para los miembros del grupo familiar, con facilidades en ese orden, con subsidios, etcétera, ¿no? Los estados activamente promueven eso. Pero también, profe, estaba el caso, por ejemplo, me acuerdo siempre de China, cuando había salido esa noticia de que tenían que, si iban a tener una hija mujer, había que abortarla, porque era como formaba parte del plan, no podían tener más de una hija mujer o una cosa así, pero porque, no sé si era porque ya veían venir cuál era su catástrofe, o formaba parte de alguna política cuestionable, pero siempre me quedó como en la cabeza eso. Sí, igual China no sé si sería el mejor ejemplo. Vieron que todo lo que viene que habla de China hay que tamizarlo del mejor modo que se puede hacer porque, bueno, nada. A veces pasa a ser como el nuevo eje del mal. Es como no soy un experto en la materia, pero bueno, sí, en general hay cuestiones que tienen que ver con la organización demográfica de esos países, pero a lo que se refiere él sobre todo es a países africanos, a países de mediano desarrollo por ejemplo, Centroamérica, etcétera, donde hay una explosión demográfica que no es China, que tiene una explosión demográfica por la cantidad enorme
de habitantes que tiene, sino a países donde hay un incremento brutal de la población en el marco de una asimetría económica cada vez más grande. O sea, países pobrísimos en los cuales la población crece de manera geométrica, exponencial, sobre todo del África subsahariana, insisto, y sobre todo algunos países de Oriente como entre otros Bangladesh. Eh, entonces, o India, si se quiere. Entonces él dice, están estos dos problemas. Sí, Romina. Hola, profe. Voy a hacer una pregunta que quizás es muy burda. Volviendo atrás, cuando habló del fracaso, ¿no? El siglo XX corto, y hablando de China y demás, justamente menciona el año 1994. Tiene que ver, por ahí es súper ignorante lo que digo, pero tiene que ver con lo que hicieron todos los chinos y que vinieron a Argentina y poblaron Argentina de supermercados chinos, tuvo que ver por la cantidad de habitantes, no recuerdo bien esa migración por qué fue, que poblaron el país de supermercados, no sé, que ver más o menos el periodo del 94 o la cuestión del 2000. Te estoy escuchando muy mal. No sé si soy yo o es en general. No sé, la batería. Como que se entrecorta mucho. No, honestamente, si yo me pusiera a dar una respuesta a eso así rápidamente y de volea, sería como irrespetuoso de mi parte. No sé si hay alguna relación en eso y tampoco conozco en profundidad las características de ese proceso migratorio. No sé, sería interesante para investigarlo, seguramente ya haya alguna cuestión vinculada a eso. Sí que son procesos históricos que producen desplazamientos poblacionales a nivel mundial, seguro. Por ejemplo, de rusos al Estado de Israel, por ejemplo, ¿no? Y que producen el reemplazo de mano de obra palestina por mano de obra rusa y que comienzan a producir una serie de desplazamientos en el Estado de Israel y en ese enfrentamiento que se produce también allí. No en este caso que vos estás diciendo, yo no desconozco. Sí sé que son problemas que llevaron a un cuestionamiento del orden político en China y que más adelante van a llevar a una consolidación del ordenamiento social que hoy hay allí. Pero retomando, lo que plantea Hobsbawm, me voy a anticipar algo y después voy a volver con el tema ecológico, él dice, es un mundo en el cual la riqueza se concentra cada vez más. Sí, igual no hablemos de plagar, por favor, porque plagar es como una palabra que remite a plaga y que remite a algo que habría que hacer con una plaga. Como que hay supermercados chinos, hay una cantidad de supermercados chinos. No, digo porque en serio, tendemos a caer con las nuevas inmigraciones, con el uso de una retórica que discretamente se nos van infiltrando y de golpe terminamos hablando de que Buenos Aires se plagó de chinos. Y el lenguaje es una herramienta poderosa. Yo entiendo que uno se puede poner, medio hinchapelotas en ese punto, o medio purista en ese punto, pero tiene un sentido. Bueno, continúo con esto. Y después la gente se enoja. Creo, Joel, que en Chile tienen un tema con venezolanos y venezolanas, hay como, ahí también una movida. Claro, bueno, varias personas cometieron un acto bastante violento con los venezolanos que estaban llegando, creo que a Arica, no me acuerdo, y tomaron sus cosas, las quemaron, los querían echar porque su discurso tenía referencia a que le estaban quitando el trabajo, pero no es tan real. Y también otro discurso, otra defensa era que eran todos delincuentes, entonces entramos en un comportamiento generalizado, un poco ya casi, no sé, racista, no sé, de dónde nace eso. Y fue
fue vergonzoso, la verdad, desde mi punto de vista como chileno, tratar a la gente y sobre todo así a extranjeros que vienen con el fin de poder vivir de mejor forma de lo que hacen en su país, creo que es terrible. No lo comparto y estoy de acuerdo con usted, profe, con respecto a las palabras que tienen un peso y sobre todo ahora en esta época que estamos siendo más conscientes del lenguaje y de la empatía con el otro también. Sí, es difícil, pero no lo digo en términos de lo coloquial que se nos aparece así de golpe, decimos, che, ¿qué dije? Creo que a todos nos pasa en un punto. ¿Por qué me expresé así, no? A mí me ha pasado con alumnos y alumnas de Venezuela, eh, y recuerdo sobre todo antes que comience la pandemia y demás, de quedarme hablando en cursos. Me acuerdo particularmente de una persona que se quedaba dormida en el curso. Se quedaba literalmente dormida. Se dormía en el curso. Se dormía. ¿Vieron cuando alguien se desmaya de sueño? Entonces, no sé, le digo, bueno, pero ¿qué te pasa? ¿Por qué estás tan cansada y tal? Y me contó que trabajaba en el sector gastronómico, era mesera. Trabajaba 15, 16 horas por día, literalmente, por un salario mínimo, que es un salario irrisorio hoy en día, y que encima había gente que la puteaba porque decía, bueno, vos trabajás por esa plata y nos sacás el trabajo a nosotros, no digan nosotros en este caso, que somos de acá, porque nosotros no vamos a trabajar por esa plata por la que vos sí trabajás, porque venís de Venezuela, etcétera, etcétera, ustedes trabajan por 2 mangos y bla, bla, bla. Sí, como la enorme mayoría, porque además, nada, si vamos al punto, yo levanto la mano y digo, soy heredero de una tradición en la cual 2 generaciones atrás había gente que venía de otros lugares y que no venía justamente con una enorme cantidad de riqueza, sino que venían con el trabajo que podían hacer con sus manos. Profe, Y no mucho más que eso. Espera que alguien había levantado la mano, creo, antes, Fran. Sí, la Mari. Pasa que es un tema para debatir. Yo eh, veo bien que la gente venga, trabaje, lo haga con esmero, tiene que sobrevivir, la están pasando muy mal donde vienen, pero hay algo real. Mi empleador, por ejemplo, toma venezolanos, y me lo dijo en la cara, porque le paga mucho menos del valor real y a él le sirve, y como tienen miedo de morirse de hambre, total viven hacinados, así como así, yo les pago, vienen a laburar bien y prefiero tomarlos a ellos. Hermoso A lo que estás ver, contando, digo. pero es así como, Es la barbarie capitalista en su máxima expresión. pero sí, a todo esto, él le dio trabajo a mi hijo y yo le digo, a mi pibe no le pagás como a él, a ellos. Y bueno, digamos que no lo precarizó tanto, pero es la mentalidad del empleador y se precariza el trabajo, porque total, cada vez hay más. Yo veo bien que se ganan el mango, yo los veo laburar, y después vas a la salada y está lleno de bolivianos dormidos encima de las telas porque se la pasan cosiendo y trabajan de sol a sol, pero se precariza mucho todo. No, pero si no pasara eso que vos estás diciendo, y de ninguna manera son justificables discursos racistas, xenófobos, segregacionistas, etc. Si no pasara algo de esto que vos estás diciendo, no se entendería por qué ciertas derechas xenófobas, racistas, etcétera, están creciendo en muchos lugares. Por eso el texto de Hobsbawm tiene validez. Porque él va a vincular el problema demográfico, la superpoblación en países muy pobres, con la necesidad y los anhelos de migrar de esas poblaciones a otros lugares donde se concentra más riqueza y donde hay más posibilidades. No tenemos que pensar el problema demográfico en Hobsbawm sin el problema migratorio. Entonces Hobsbawm, ya entramos por ese lado, listo, después volveremos sobre el problema ecológico. El problema demográfico en Hobsbawm está íntimamente ligado al problema migratorio. Él dice, países pobres, donde hay poblaciones que crecen cada vez más, en países que para poder
ofrecer un desarrollo humano aceptable a esas poblaciones crecientes, necesitarían tener un crecimiento demográfico con equidad que no tienen y que no van a tener, y que entonces producen enormes presiones migratorias sobre otros países en los cuales hay quizás alguna posibilidad de desarrollo personal. Y en esos países se encuentran con estados que, lejos de regular esas corrientes migratorias y de ofrecer posibilidades y de regular las relaciones entre capital y trabajo, desregulan las relaciones entre capital y trabajo y habilitan esto que vos estás diciendo, Estela Mari. Habilitan que se contrate de manera irregular, que se contrate con contratos basura, que se habilite la posibilidad de extensísimas jornadas de trabajo, y producen en última instancia estos discursos xenófobos, estos discursos denigrantes, estos discursos que habilitan el crecimiento de opciones y alternativas políticas de derecha. Otra vez, perdón Joel, Chile, ¿no? Y un discurso que atraviesa la candidatura del candidato de derecha en Chile hoy en día, ¿no? Por ejemplo, pero que no solamente lo vemos ahora en las elecciones, sobre todo en el marco de la ciudad de Buenos Aires, por estos días, ¿no? Donde los discursos políticos tienen que correrse cada vez más a la derecha. Lo vemos en España, esta agrupación que se llama Vox, pero ahí ya no se habla de venezolanos, sino que se habla de venezolanos, se habla de rumanos, se habla de marroquíes, se habla de sudacas en general, ¿no? Entonces el texto de Hobsbawm tiene un alcance global. Lo vemos en la campaña de Donald Trump, el muro con México, la deportación masiva de personas en condición de irregularidad. Fíjense que se les dice ilegales. Decirle a una persona que es ilegal es como lo suficientemente feo como para pensarlo otra vez por las palabras. No, vos sos ilegal. ¿Cómo sos ilegal? ¿No? Sí, Joel, adelante. Que Donald Trump, el político que se está postulando a la presidencia en Chile, quería hacer una zanja para evitar esta inmigración. Bueno, desde mi punto de vista, y creo que igual ignorantemente, creo que es culpa del Estado quien no tiene políticas regulatorias sobre esto, ya que Chile en un momento dijo, bueno, recibamos a todos, pero finalmente recibe a gente en condiciones como las que menciona Estela, donde finalmente se aprovechan de la necesidad y después finalmente se vuelve un problema para la misma ciudadanía, porque no hay agentes o políticas regulatorias sobre cómo recibir a estas personas. Finalmente las reciben y ahí está, arréglatelas tú solo. Sí, sí, inclusive terminan generando para estas personas migrantes situaciones quizás hasta de más precariedad que las que tenían en sus países de origen, ¿no? Por eso, él plantea, si en 1950 en el mundo había una... Ay, voy, Fran, perdón, me olvidé, adelante. No, que fue un buen aporte el de los chicos y que yo estaba pensando cómo a nosotros nos logran separar de todo lo que sucede a nivel político. Entonces, como tendemos a odiar, a desquitarnos con el extranjero, o con las personas, o con cualquier otro, ¿no? Pero es como que somos incapaces, no lo digo por los que estamos acá presentes, pero digo en ese caso, ¿no? Que vos te quitas el trabajo, me estás haciendo esto a mí. Y cuando en realidad no, es consecuencia de algo que sos incapaz de ver. Es como que también veo un triunfo ahí, pero una derrota para nosotros, porque en esa incapacidad terminamos con la necesidad, no sé si de destruir a la otra persona, pero sí de defendernos y verlo como un enemigo, como alguien que viene como a quitarnos algo, cuando es una víctima al igual que nosotros. O sea, Sí, es como esa cosa de disgregarnos de toda la escena política. Una alienación que nosotros mismos como aceptamos, ¿no? Como, bueno, súper individualistas. está muy bueno lo que planteas. Y hay una derrota de un discurso y hay además la capacidad de ese discurso de enfocar el malestar o de direccionar el malestar hacia esa figura, por ejemplo, del migrante, ¿no?
digo, hay un discurso justamente, y al mismo tiempo, pues paradojal, al mismo tiempo que hay una debilitación de los estados nacionales, hay como una reintroducción del nacionalismo. El nacionalismo aparece como lo más vacuo de una estructura que tampoco garantiza a los supuestos nacionales, por ejemplo, cierto estándar de vida. Y hay una ruptura de los lazos de solidaridad entre una clase, por ejemplo, de la clase trabajadora, claramente, es un individualismo muy fuerte. En economías que producen una cantidad de riqueza que debería ser suficiente, no solamente para que vivan bien los nacionales de ese país, sino para que puedan recibir personas en situación de vulnerabilidad de otros países, desde ya, ¿no? Pensemos siempre en lo que hablábamos en la clase pasada. Digo, Argentina es un país que tiene una cantidad de activos económicos fugados Argentina no. Argentinos tienen fugado una cantidad de activos dolarizados en el exterior asombrosamente alta. Entonces uno podría plantear, si ese capital y si esa riqueza se pusiera al servicio de la producción, se pusiera al servicio del trabajo, se pusiera al servicio de la inclusión social, muy distinto sería el panorama en términos económicos, pero también en términos de la posibilidad de incluir dignamente a quienes, como dice, por cierto, el texto de nuestra Constitución, machirulo, por cierto, también, todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino, bla, bla, bla. ¿No? Se podría dar un poco más de cumplimiento a lo que se supone que es nuestra Carta Magna. Pero bueno, sí, está muy buen aporte, Joel. Es verdad, hay un individualismo muy fuerte, que además es parte de una lógica y de una ética en general del mundo en el que habitamos hoy en día, ¿no? Justamente, retomando el texto de Hobsbawm, un mundo en el cual las utopías parecen haberse desmoronado, ¿no? Parecen haber caído. Sí, Gabriel, adelante. Bueno, pero así todo, en ese individualismo imperante en el resto de las naciones, Argentina, seremos lo que seremos, pero seguimos respetando esas líneas de la Constitución. Más allá de que a veces no tenemos ni para nosotros mismos, seguimos recibiendo y brindando, y más allá de que pueda haber como ataques aislados, yo a comparación de otros países no lo noto que haya como expresiones xenófobas en gran medida, como pasó en Europa con los inmigrantes africanos, o bueno, lo que comenta Joel y demás. ¿Qué piensan de eso que dice Gabriela? No, para mí, Esperen, ordénense. Yo estoy parcialmente de acuerdo. Pero ordénense. No, levanto la mano, perdón, me callo y levanto la mano. Bueno, ¿quién está primero? No sé, bueno, Martín, que te veo ahí. No, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que hay un montón de discriminación. Hay mucha discriminación en la ciudad de Buenos Aires. Hay mucha discriminación afuera de la ciudad de Buenos Aires. ¿Sí? Yo creo que es un problema que tenemos de raíz en Argentina, que es muy heavy, y que, no sé, yo lo veo muy difícil de cambiar, pero sí, o sea, xenofobia o racismo dentro de Argentina está plagado, está lleno. Probablemente haya países que deben tener niveles de xenofobia superiores, estoy seguro, porque lo hay, especialmente en Europa, pero acá en Argentina no, es impresionante la cantidad que hay, e incluso en el interior del país. En el interior del país, en las provincias, es muy grande también el nivel que hay de racismo y de xenofobia hacia gente de otros países. ¿Quién más? Bueno, Antonella. Bueno, voy yo. Hola a todos. No, para mí también, no por nada, pero me parece que nos falta un montón. Yo creo que el error de nuestra historia parte de la base de pensar que nuestra sangre, de la historia contada, ¿no? Como que somos todos provenientes de Europa, divino, italiano, españoles, y el no reconocimiento de la diversidad cultural. Eso por un lado, ¿no? Como el dejar de lado los pueblos originarios, bueno, un montón de cosas.
Después, por ejemplo, pongo otros ejemplos, ¿no? Yo soy profe y con mis estudiantes laburo un montón el tema de los insultos, porque entre adolescentes y adultos también, porque yo lo he escuchado en adultos, utilizan, por ejemplo, ellos dicen peluche, no sé si lo escucharon una vez hablar, eso, decir peluche es el peruano, y es como que decir peluche es sinónimo de sucio. Decir paraguayo es sinónimo de... Entonces hay distintos sinónimos referidos a... que es durísimo, ¿eh? Pero a mí lo que más me duele es escucharlo de adultos. De adultos, amigos míos, esta molestia para mí de ver al que no tuvo posibilidades que las empiece a tener, sea en el país que sea. Yo no concibo la idea de no recibir gente que en su país no tenga posibilidades. No sé, a mí no me entra en la cabeza. Yo lucho contra eso, ¿no? Con esta discriminación constantemente desde el aula y desde mis amigos y la gente que más pueda. Pongo otro ejemplo. Dentro de mis estudiantes viven en el barrio Mitre, en Saavedra. Y cuando yo entré a trabajar ahí, querían poner un muro, sí, no sé cómo era bien el tema, pero era algo que separe Saavedra del barrio Mitre, ¿no? Entonces también eso a mí me duele, porque yo veo constantemente la discriminación del pibe que tiene gorra, que tiene llanta. Entonces para mí somos un país que discrimina muchísimo, que discrimina sin saber, un país recontra egoísta, con esto más que nada, con el que no tiene posibilidades y el que está empezando a tener posibilidades. No, hay algo individualmente que a la persona le rompe las bolas, que es ver que la persona pueda progresar. Cuando empieza a progresar, hay algo que te empieza a molestar. Decís, bueno, o lavó dinero, bueno, no, habrá salido a chorear. Siempre hay algo que del otro a vos te molesta con respecto a esto. Sorry, me descargué, pero no estaba hablando de... Igual, perdón, no tiene nada que ver con lo que yo había dicho, pero bueno, no importa, pues yo estaba hablando de las No, políticas. Gaby, Que yo sepa, no hubo ningún gobierno de que tengo memoria que haya dicho al contrario, o sea, que haya dicho lo recibo, no, estaba hablando de eso, no de la... No, está bien, yo no veo un antagonismo en lo que están diciendo, porque otra vez pensarlo en términos de antagonismo sería pensarlo en términos, en esos términos. Sí, Joel, ibas a decir algo. Nada, Martín y Antonella, me dan ganas de quedarme acá. No. No, Joel, vení que te vamos a recibir bien. Aparte vos tenés trabajo, así que no nos vas a sacar el trabajo. Claro. Nada, bueno, más allá de lo que estamos conversando, quería mencionar algo que se da en esta clase, que es estos debates o estos temas o conversación entre alumno y profesor, que no se da en otras clases que tengo, y yo en lo personal agradezco mucho porque a medida, en la conversación, yo en lo personal aprendo mucho. Así No, que es eso que agradezco sí. estos espacios, porque con otros profesores como... no sé, es tan difícil, la verdad. No voy a entrar a juzgar y apuntar con el dedo, pero agradezco estos espacios de conversación entre los compañeros y el profesor. No, está buenísimo. A mí me encanta. Además, yo pienso que, no sé, Fran, ¿vos habías levantado la mano? Sí, pero hable, profe. No, por favor, adelante. Bueno, ya que es Cortés, quería decir dos cosas. Primero, agradecer al igual que Joel esta posibilidad de poder compartir, de que nos desquitemos como acabas esperando. Porque creo que es donde realmente se aprende, ¿no? En esa conexión, ese vínculo que se genera con el profesor y que no sea como una autoridad moral, como algo que, no sé, vos escuchás y no hay ningún tipo de relación, ¿no? Simplemente es como algo frío, seco y que estás ahí y después te vas a casa pensando, uy, qué chori quiero comerme, ¿no? Pero bueno, gracias. Y después lo otro era sobre lo que se acaba de discutir, que estoy de acuerdo en todo lo que dijo Ando. Me parece que nosotros como país, pero no todos, pero hay esta cosa, ¿no? De distinguirse, de quererse separar, ¿no? De ese otro que vive en la precariedad, que vive
mal, entre comillas, ¿no? Pero también debo rescatar que, a mi parecer, cuando se trata de recibir un extranjero, otra persona que viene a este país, no hay como un hermetismo, algo, no sé, como que la persona se sienta alienada, se sienta como despojada de su identidad y esté ahí en el medio. Todos pasan y está esta persona ahí quieta, ¿no? En medio del movimiento. Como no sé, yo imagino ahora sociedades totalmente, no sé si excluyentes, pero es como que muy, muy cerradas. Por ahí Japón, es como que, mira un extranjero, ¿no? Acá va a haber como más una mezcla, da lugar para eso, ahora sin, a ver, no es que no exista obviamente la discriminación y el racismo, pero creo que hay espacio para eso, ¿viste? Eso pienso yo. No, yo estoy de acuerdo. En realidad estoy de acuerdo con todo el mundo. Qué político que soy. Pero no, pero es verdad, aparte, estoy de acuerdo con todo el mundo en un punto. Yo creo que todas las cosas que dijeron son ciertas, parcialmente. Entonces tendemos a pensar las sociedades como algo macizo. Claro, pero pensaba, por ejemplo, Joel, en Chile hay una convención constituyente presidida por una antropóloga mapuche y hay un candidato apellidado Cast de extrema derecha que quiere hacer una zanja. Así. ¿No? Como en un lado y en un lugar y en otro lugar. A mí me da la impresión que este tema en Argentina es como más larvado, es más sinuoso. No tenemos una antropóloga mapuche presidiendo nada, claramente. Y tampoco tenemos a alguien que diga abiertamente quiero hacer una zanja para que no entre más X. Pero sin embargo, por supuesto que hay microrracismo, segregación. Eso funciona todos los días y funciona en esto que decía Antonella cuando el DOT le empezó a tirar el agua al barrio Mitre para que se inunde, porque la sacamos del shopping y se la tiramos a los pobres, y porque no tiene que haber pobres en Saavedra. Además que es un barrio que está cada vez más ABC1 y muy lindo y todo eso. Y en Argentina no tenemos, en general, legisladores cuyas pieles y cuyos semblantes estén habitados por algo del originario. Hay ahí un racismo funcionando, muy poco dicho, muy poco admitido, pero al mismo tiempo, y en la otra mano, también hay un funcionamiento que alberga algo de todo eso, ¿no? Con lo cual es muy contradictorio, pero el tema está funcionando todo el tiempo. Y desmentirlo sería negar la realidad en un punto. Saquémosle, por decir algo, saquémosle una foto del Congreso Nacional e identifiquemos a las personas y vamos a ver que no hay mucha diversidad en ese punto, por decir algo. Entonces, un sistema político, un sistema judicial, un sistema legislativo que filtra y homogeneiza ciertas situaciones y dentro de lo que homogeneiza está el tema racial, indudablemente. No sé si se trata de un tema de obligación, pero se trata de un tema que reproduce un funcionamiento social. Reproduce un funcionamiento social que lleva a que ciertos cargos empresariales, jerárquicos, etcétera, estén ocupados por personas que en términos de género y en términos de pertenencia social y de color de piel son muy homogéneas. Y eso es indiscutible, lo cual no significa que en otras instancias más moleculares, más vinculadas a la vida cotidiana de ciertos sectores sociales, no se produzca al mismo tiempo y contradictoriamente también un tipo de integración transversal. Y que no sea admisible en Argentina todavía que un candidato diga abiertamente que va a construir una pared o que va a construir una zanja. En el discurso de lo políticamente admisible en Argentina, eso todavía no aparece. Ojalá que no aparezca, ¿no? Pero todavía no aparece. Y esperemos que no aparezca, ¿no? En otros lugares sí. Bueno, basta, el texto de Hoban nos está poniendo, yo entiendo que a ustedes les gusta el debate, yo tengo que avanzar con un texto sobre el que ustedes van a tener que contestar en el final, Estela Mari. Sí, ¿qué hora es? ¿Las 2:30 de la tarde? Ah, no lo puedo creer. Esto se fue
de mambo completamente. Sí, Estela Maris, adelante. Nada, nosotros tenemos candidatos, por ejemplo, que cerraron escuelas públicas en Capital Federal porque decían que estaban de más, por ejemplo. Tenemos candidatos que dicen que la educación pública no sirve y que hay que irse a la privada, por ejemplo. Y lo peor de todo es que tenemos gente que lo vota. Claro, Eso nada más. pero Eso nada tenés más. razón, Gabriela, es verdad, no puedes decir algunas cosas, pero es verdad, pero por eso digo, que un candidato o una candidata puedan decir eso, quiere decir que eso ya entró en el discurso que viene a representar, porque si pensamos en la política como representación, pensamos que esos discursos no se dicen para que la gente no vote a esos candidatos, se dicen para que les voten justamente. Entonces, si alguien dice eso y obtiene además una enorme cantidad de votos, quiere decir que ese discurso de alguna manera ya representa. Si un candidato dice que quiere hacer una zanja, no dice que quiere hacer una zanja, quiero hacer una zanja, listo, no me voten, quiero sacar 2 votos. No, voy a decir que quiero hacer una zanja porque además quiero ganar. Entonces, decir que voy a hacer un muro, vamos al muro de Donald Trump, implica que es un discurso que representa una enorme cantidad de esa población. Quiere decir, es un discurso que está en el sentido común. Lo grave es cuando esos discursos que nosotros decimos, no, che, ¿cómo vas a decir una cosa así? Están en el sentido común, al punto en el que empiezan a ser políticamente correctos en el marco de esa sociedad. Entonces, bueno, intentemos que algunos discursos no lleguen nunca al punto de ser discursos votables para mucha gente. ¿No? Igual estamos cada vez más cerca de eso, perdón. Yo estoy como Hobsbawm y la oscuridad, pero ok, no importa. No llegué a decir ni la mitad de las cosas que quería decir, pero bienvenido sea porque está bueno que conversemos de estas cosas. Sí, Estela Maris, go on. Para cerrar, si quiere, ¿nos podría decir cuál es el 77% restante? Porque nos dio una pauta del 33% del final, falta el 77% que lo podemos empezar a releer, de las 852 hojas que tenemos que leer para el final. A vos te está dando un 110%, y si le da un 110%, van a terminar con la cabeza completamente incinerada. Sí, les puedo dar algo, pero no va a ser hoy, porque tampoco sería tan fácil. Sí, vamos a ver, porque bueno, tampoco sé si van a ser 2 preguntas o 3 preguntas. Nada. No, peor todavía, deme la posibilidad de equivocarme, o sea, de 3, que le erre una, si ahora de 2, que le erre una, estoy en el horno. No seas así, tenés que tener objetivos más altos porque por algo sos estudiante de la UBA. De 3, tenés que meter las 3, o por lo menos parte de las 3. El 33% creo que ya lo tengo, profe. Bien, Deme el 77 restante. Te está poniendo el sexto. Sí, no sé, alguna pregunta sobre... Pero no, porque después yo me olvido lo que estoy diciendo. Perdón, para aprobar hay que responder las Estamos 3. grabando. No, esperen, sí, para probar tienen que responder algo de las 3 o de las 2. Las 3 o las 2, o sea, Algo la de las 3 totalidad, o... es la totalidad para aprobar. Si ¿Qué son quiere 3, decir? La totalidad digo, es una pregunta casi filosófica. no, Sí. digo, si son 3 preguntas, hay que responder. Para aprobar, estoy diciendo, hay que responder las 3 o puedo desarrollar quizás 2 muy bien y la tercera media, y se aprueba igual. No, si contestás 2 bien y la tercera media está aprobada el examen. Ok. Si contestás 2 muy bien y la tercera no está aprobada, el docente se sienta con la hoja y empieza así. Tipo, ¿qué hago con esta persona? Claro, totalmente. Digo, ¿qué hago con esta persona? Mirá por qué contestó 2 preguntas tan bien y la otra no contestó nada, pero nada, no escribió nada. Pero si son 3 en 1 hora, hora y cuarto, yo lo veo un poquito complicado. Más si son tantísimos textos que hay que leer. Imagínese que hay que afianzarse todos los textos, más los videos que, bueno, podemos estar viendo para ayudarnos. Es como que, no sé si van a estar muy desarrolladas. Es genérica, digámosla. Bien, ahí está, excelente.
Si son 3 preguntas, tendrán que acomodarse a la posibilidad mental, que también es importante decir, por ejemplo, ¿cuáles son los 2 problemas principales que Eric Hobsbawm plantea en El fin del milenio? Eric Hobsbawm, en su texto El fin del milenio, plantea 2 problemas principales y centrales, si no en el largo, si no en el corto plazo, en el mediano y en el largo plazo, que son, a saber, el problema ecológico, el problema demográfico. Él plantea que las economías libradas al libre mercado, me estoy extendiendo bastante, y en la búsqueda del beneficio económico lo que producen es un daño irreversible, el uso de combustibles fósiles, el calentamiento global, etc. Es necesaria una solución política y estatal para estos problemas. El otro problema es el demográfico, punto. Esto lo podríamos tomar como una ayudita que va a estar en el final. Bueno, profe, sí. Perdón, o sea, para mí, o sea, si usted me... Y el profe dijo, perdón Gaby, no voy a ser tan fácil, listo, nada más. Ustedes quieren que lo lleve a la puerta, no una ayudita, no es dejarme en la parada, es tipo llevarme hasta mi casa, ¿entendés? No, pero sí, Gabriela, ¿qué vas a decir? No, obviamente, no, estamos en el ámbito universitario. Gracias por todas estas ayudas, porque nada, ya lo único que falta es que nos escriba la respuesta, pero si usted me hiciera esa pregunta, yo me hubiese configurado una respuesta similar a esa, pero ¿cómo sé si es suficiente? Porque para mí es poco. Pero conceptualmente estoy desarrollando los 2 problemas principales que plantea Hobsbawm. Los 2 problemas principales tienen que plantear. Pero está en el CBC, digo, no sé, no está todavía dentro de la carrera, no sé, no le van a exigir que hagas un texto como si fuese, no sé, Norberto Bobbio, ¿entendés? No. Claro, exacto, digo, por eso, o sea, piensa en esta idea de totalidad, Romina. Si vos querés escribir todo lo que sabés, todo lo que viste en la materia, no te van a alcanzar las 2 horas, desde ya que no te van a alcanzar. Entonces, no piensen o no intenten escribir la totalidad de lo que saben, sino responder a lo que se está pidiendo ahí en el contexto de un examen cuya duración va a ser, si es de 1 hora, yo les voy a plantear 2 preguntas. Si es de 1 hora y media, les voy a plantear 3 preguntas. Pero entonces no pierdan esa dimensión, ya que veo que hay como cierto aleteo en general así, que viene a delatar alguna cuestión vinculada a los nervios del examen que se va a venir. Vamos a hablar de estas cosas, o sea, controlen el tiempo, si dura 1 hora y media, no estén 1 hora con la primera, y tengan un esquema. Este texto de Hobsbawm que estamos viendo hoy, que vamos a ver la clase que viene también, pero a la vez planteando las cosas y a la vez organizando el tiempo. Este texto tiene 2 partes principales. Una tiene que ver con estos 2 problemas principales y otra tiene que ver, ustedes lo van a ver, con lo que viene a partir del punto 4, que tiene que ver con los problemas económicos propios del fin del milenio, ¿sí? Que serían los problemas más de corto plazo en ese momento. Él plantea 2 series de problemas, que no es que están separadísimas, pero que las separa para un análisis. Se plantea 2 series de problemas. Entonces dice, primero estos 2 problemas principales. El problema ecológico y el problema demográfico. Punto 3 del texto. Chicos, más esquemático no puedo ser, son 2 páginas. O 3 páginas. Y en el punto 4 comienza a desarrollar una serie de problemas económicos, que vamos a ver más en extenso en la clase pasada. La clase que viene. Lo vamos a ver más la clase pasada, estoy hecho, pero ya así viajamos en el tiempo. Entonces son esas 2 series de problemas. Y en una serie de problemas aparece el problema ecológico, el problema demográfico, vamos a retomar la descripción y lo cerramos, y los problemas económicos que tienen que ver con algunas cuestiones que planteamos hoy. Por ejemplo, una economía fundamentalmente hegemonizada por el neoliberalismo. Es una economía que concentra riqueza sin intervención del Estado. Eso por un lado. Eso genera asimetrías y genera problemas sociales. Y genera, por ejemplo, destrucción de trabajo en los países centrales y genera al mismo tiempo concentración de la riqueza en manos corporativas sin posibilidad del Estado de redistribuyendo esa riqueza.
Y genera, leo, página 565, si la economía global puede descartar una minoría de países pobres, económicamente poco interesantes, también puede desentenderse de las personas muy pobres que vivan en cualquier país, siempre que el número de consumidores potencialmente interesantes sea suficientemente elevado. Ese es el capitalismo global. El capitalismo no es el Estado, entonces nadie vota a los capitalistas, y entonces puede prescindir de las partes más pobres de cada país. Más, puede prescindir de países enteros mientras tenga un mercado global, y el mercado es global, que sea lo suficientemente amplio como para poder ubicar una producción y generar una renta. Ese es un problema. El neoliberalismo en general es un problema, y básicamente. Tiene otro problema, que tiene que ver con la destrucción del empleo humano. El fin del milenio es una etapa en la cual muchos empleos, imagínense hoy día, muchos empleos humanos se destruyen, se automatizan, pasan a ser ejecutados por tecnología. Imagínense eso otra vez en el marco de economías desreguladas, de economías en las cuales los estados no hacían. ¿Y alguien preguntó algo del 2001, Romina? Bueno, retomando eso que me quedó acá en el papel que tenía anotado, las economías de los 90 son economías que destruyen trabajo humano, en el caso argentino ya vimos más o menos por qué, pero en las cuales además el Estado no se encarga, por decirlo de alguna manera, de minimizar los daños de las economías neoliberales. ¿No? Entonces, estamos en un marco de destrucción de trabajo humano y en un marco de neoliberalismo que no tiene al Estado ahí ocupando un rol como, por ejemplo, durante la pandemia, no sé, ciertas prestaciones sociales que se maximizaron o que se incrementaron y que aunque sea de un modo insuficiente, alcanzaron a vastos sectores de la población. En el año 2001 en Argentina, que es cuando explota ese esquema, no había nada de eso, o había muy poco de eso. Entonces, si vos me preguntaras a mí, en términos económicos, si estamos como en el 2001, yo contestaría que no, porque son problemas diversos, en esquemas políticos y económicos diversos, pero sí que estamos en una crisis económica vastísima y sumamente extendida, que si no fuera por las prestaciones estatales que otorgan cierta cobertura social, sería insostenible desde el punto de vista político. Y es una manera de contestarlo, es decir, estamos en una situación gravísima, pero con ciertas herramientas que el Estado desarrolló a partir de la crisis del 2001 que habilitan cierta gobernabilidad. ¿No? Entonces, problemas económicos, destrucción del empleo, problemas económicos, concentración de la riqueza, problemas económicos, deslocalización de la producción a países periféricos y crisis en cierto sector industrial de los países centrales. Bueno, ya planteé, creo que fundamentalmente, los problemas económicos también, pero, insisto, las dos preguntas que ustedes van a tener, o que pueden llegar a tener, tienen que ver con, por un lado, los problemas económicos, ecológicos y demográficos, que son problemas más generales, más de largo plazo, más que estarían explotando hoy en día, fíjense si no tenía razón don Eric Hobsbawm, y por otra parte los problemas económicos más coyunturales de esos años 90, pero que también son actuales, pero que para él eran otra serie de problemas. Más o menos quedó acomodado esas dos tiras de problemas. Bueno, vayamos a disfrutar el sábado. Les pido que me escriban si tienen dudas. Y bueno, nada, ya que lo dijeron, para mí también es un gusto hablar con ustedes. Así que nada, gracias por estar ahí y nos vemos la próxima, el miércoles. Chao, profe. Chao, gracias, profe. Saludos a todos. Adiós, Buen fin de semana. gente. Buen Chau, fin chau. de todo, profe.